El color a veces distrae, el color atraganta mi percepción de la belleza. El color hace que me distraiga. El color hace que mi perfeccionismo intente entender cada detalle. En cambio, el blanco y negro solo tiene una escala de grises. Una escala de grises suficiente para admirar el detalle, admirar la textura, admirar el cambio, pero no perderse en él. Parece que mi vida es un constante necesitar cambio. Como si el cambio fuera la gasolina que me lleva a estados de excitación, estados con los que me identifico, estados con los que exploto. Es como si fuera por la vida con un mechero, intentara estar encendiendo todo el rato esa llama. Y busco los sitios, los lugares donde no haya aire, donde no haya viento para poder encender ese mechero. He aprendido a vivir con mi salud oscilobatiente. Pero sobre todo me he dado cuenta que lo que me condiciona es mi percepción sobre esa salud, la percepción sobre lo que creo que soy capaz de hacer con ella. La percepción, la proyección sobre mi estado de ánimo. ¿Cuánto me va a dejar seguir andando? ¿Hasta dónde voy a poder llegar? Tengo una energía ahora mismo, me gusta, la quiero mantener, no quiero que se vaya. Quiero llegar muy lejos con ella, quiero andar kilómetros. Quiero llegar hasta que yo decida que no quiero más. Y eso es control. Cuando tengo algo que me gusta, quiero poder controlarlo, quiero poder mantenerlo. No es que lo quiera mantener por siempre, amo el cambio, es parte de mi ADN, pero quiero poder ser yo quien elija cuándo parar. De la misma manera que cuando tengo algo que no me gusta, sé apreciarlo, porque es un cambio. Sé apreciar la oportunidad que me trae. Pero me agobia la idea de no ser capaz de pararlo cuando yo quiera. He desarrollado bastante control, bastante confort en navegar mis estados de ánimo, en navegar mis estados psicológicos e emocionales, en exprimir, ¿no?, el jugo creativo que pueden dar y el alimentarme de ese jugo. Pero todavía tengo una relación de apego con el control. O al menos eso es lo que creo. Creo que el surfista, cuando se suelta y se deja ir y escucha la ola, no está más en control de lo que está al mar de él. De hecho, podríamos decir que no tiene absolutamente ningún control. Pero a la vez, dentro de esa sensación de estar surfeando, esa sensación de estar improvisando, esa sensación de estar hablando sin saber lo que vas a decir, rapeando, bailando sobre la música, esa sensación de coger alimentos y saber lo que tienes que cocinar, la sensación de improvisar, de estar totalmente en el momento, es lo más parecido a la libertad que conozco.
Y al final no es eso para lo que queremos control, para ser libres. Quiero el control para ser libre de ver, de hacer lo que quiero hacer. Quiero el control de televisión para ser libre de escoger el canal que quiero ver. Quiero tener dinero para ser libre de en qué cama dormir, con quién estar, dónde dormir, dónde estar, dónde comer, dónde divertirme, dónde aportar. Queremos el control para tener libertad. Y al final, la libertad más grande que yo he experimentado es cuando, con confianza, abandono el control. Quizás también es un poco por mi personalidad. Tiendo a evitar tener esa responsabilidad, ese control, sobre todo cuando a manejar situaciones se refiere, a manejar otras personas. Entiendo que quizás alguien puede tener una buena relación con el control. Puede querer tenerlo porque siente que ese poder, esa perspectiva le puede aportar a su misión personal, aportando a otros quizás. Esta enfermedad que corre por las calles es una buena oportunidad para ver qué relación con el control tenemos. Es invisible, está por todos lados. ¡O no! Pero hay que aceptar nuestro papel aquí. Nuestro papel de completos sumisos a lo que tenga que pasar. No sabes cuándo vas a entrar en contacto con el virus, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, no tienes ese control, tienes que abandonarte. Y aún así tenemos algo muy importante. Que es el total control de la dirección hacia donde apuntamos nuestras antenas internas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el control de escucharnos y de saber identificar esas emociones y de dejar correrlas. Se habla muchas palabras grandiosas. El espiritual habla de que es el momento para cambiar, es el momento para alzarse como guerreros de luz. ¿Qué es el guerrero de luz? La luz que me ilumina la cara a mi lado derecho. También tengo sombra a mi lado izquierdo.